Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv. Unidad educativa 1 de abril. ¡Para perdida, pai! Todas las actas estão acá. Imagínense. Santa Rosa. Pessoal, como é que estão aqui, ó? A polícia está reagindo contra a população. Maior desordem, a coisa está totalmente guerra está formada aqui, justamente em frente à nossa casa. Muito problema mesmo. Vou te ligar aqui que a coisa está feia demais. Y mientras América Latina sigue convulsionada con diferentes frentes, veíamos la situación reciente en Chile, veíamos también en Bolivia cómo se denuncia un escandaloso fraude electoral que daría la cuarta victoria a Evo Morales, vemos una expansión incluso hasta Iberoamérica, en este caso cuando revisamos la situación en Cataluña y lo que podría venirse para Colombia. Hoy quisimos invitar un hombre que ustedes quieren mucho, un excelente profesional, psicólogo venezolano que salió de su país y desde Ecuador sigue incansablemente haciendo un trabajo estupendo de investigación, estructurado, y aunque no es periodista, sí que se ha convertido en una buena fuente para nosotros los periodistas. Con nosotros está hoy Norbey Marín, de Hasta que caiga la tiranía. Norbey, qué gusto saludarte y gracias por estos minutos para el informativo G24. El gusto es verdaderamente para mí, Sandra, poder servir, saludando a toda tu audiencia, a todos aquellos que se conectan en este arduo trabajo incansable de todos los días para mantener informados a los venezolanos, pero también a la región, de cómo se ha venido desestabilizando todo esto que preocupa arduamente, no solamente a los que trabajamos en esto, sino que de frente a los principales líderes democráticos que tienen el mundo convulsionado en tomar decisiones claves para poder darle el frente a toda esta situación, ¿no? Norbey, lo hemos visto muy activo, sacando incluso hasta 2 programas por día con un equipo de investigación que lo respalda. Vamos a comenzar un paneo, es decir, todo un panorama por todas esas situaciones que se vienen registrando en las últimas horas, especialmente para que la gente tenga un contexto y sobre todo porque, mire, cuando nos ponemos a ver lo que continúa pasando en Chile, pero que ahora también en Bolivia está sucediendo, creo que hay que separar el tema de las brisas bolivarianas, que son toda una conspiración internacional planeada, versus el despertar de la sociedad civil, que es lo que se estaría viendo en este caso en Bolivia, y más adelante vamos a hablar también del paro que viene para Venezuela. Comencemos por Chile. Hoy le ha hecho usted un seguimiento muy profundo. ¿Qué ha pasado de nuevo? Sí, exactamente, Sandra. Nosotros hemos visto con profunda preocupación no tanto el derecho de la protesta que tienen los ciudadanos chilenos. A nosotros nos preocupa arduamente lo que viene detrás de la protesta, estos actos de vandalismo marcado, cómo destruyen las diferentes estructuras, los supermercados. Esto se ha convertido en un acto que va más allá de una simple protesta a la destrucción de un país, a la destrucción de toda una ciudad, y eso nos hace pensar y nos lleva precisamente a pensar qué está pasando, qué hay detrás de estas hordas que caminan a veces sin mente, pero tal vez dirigidas por otras manos, que uno dice, ¿quién es el ápice de toda esta historia? Porque existe una correlación profunda entre lo que está pasando precisamente en Chile y la relación que guarda con lo que pasó también en Ecuador, protestas que estaban también conectadas con la destrucción del patrimonio público. Y eso, ¿qué relación guarda una con la otra? Evidentemente que uno no deja de pensar la forma abierta, como se ha venido hablando desde Venezuela, el mismo régimen de Nicolás Maduro, cuando lo dice el Foro de Sao Paulo, va muy bien, está actuando perfectamente, y un Diosdado Cabello desbocado diciendo en la brisa que va a pasar a la siguiente etapa de un huracán y que esto es lo que está pasando. Nosotros el día de hoy presentábamos, por ejemplo, cómo algunos grupos, manejando nuestras fuentes internas, cómo el régimen de Nicolás Maduro ha enviado a grupos que hoy han tomado un formato en nombre de Hugo Chávez, que son encapuchados del orden de Hugo Chávez, y que están dirigidos especialmente para infiltrarse en las protestas y causar el caos y generar todo lo que hoy está pasando en Chile, que evidentemente detrás de una justa lucha de la gente
se involucran o se infiltran estos grupos que están deteriorando completamente, están dañando de forma terrorista al pueblo chileno, ¿no? O sea que está ya confirmado que existe todo un cuerpo organizado, podríamos decirlo, esto es como una especie de organización transnacional que está atenta a aprovecharse de esas inconformidades que se presentan por naturaleza en cada uno de los países y simplemente son enviados para generar ese caos, infiltrar las marchas y terminar en actos vandálicos. Lo que han hecho más visible todo esto ha sido el mismo régimen, pero no podemos olvidarnos tampoco del Grupo de Puebla, que desde el día 12 al 14 de julio, cuando se reunieron en México, ellos establecieron toda una pauta de cómo lograr enfrentar la pérdida o el fracaso de la izquierda en nuestro hemisferio, y de alguna manera estaban armándose ya, tomando la bandera del Foro de Sao Paulo, y que de alguna forma, qué curioso esto, lo que estamos hablando. Pero fíjense que el Grupo de Puebla, ¿a quién le ha tirado directamente? A el presidente Jair Bolsonaro, contra el presidente Iván Duque, contra el presidente Moreno y contra Chile, el presidente Piñera. Son los 4 países que precisamente el Foro de Sao Paulo ha estado marcando entre su mirada continua, y curiosamente es allí donde está la desestabilización. ¿Por qué no está la desestabilización en México, en Nicaragua? ¿Por qué no la vemos en Bolivia? Que lo que está pasando es totalmente diferente a esta brisa que mencionaba. Pero esto, ¿qué hay detrás? Lo que sí sabemos, y en comunicación con el mismo coronel Pazmiño, jefe de inteligencia del expresidente Rafael Correa, él ha presentado serias investigaciones de grupos que se han venido involucrando, que se han venido infiltrando, y que llegaron a Ecuador, por ejemplo, y que esos mismos grupos luego se trasladaron hacia Chile. Esa es una investigación que está en pleno curso en este momento, pero que hay bastante información de peso que permite corroborar que esta situación está siendo montada especialmente para desestabilizar, para cambiar el epicentro del problema, que es Venezuela, ahora dirigiéndolo a la región. Pero lo que comentamos en una oportunidad... Sí, no, continúa, por favor. Lo que comentábamos en una oportunidad. El problema de Venezuela pasó a ser de una amenaza a una verdad de metástasis, y que ya lo que se venía planteando, y el mismo presidente, entonces expresidente Uribe, ya lo había anunciado: si no se ataca el problema de lo que está pasando en Venezuela, nuestro hemisferio, nuestro continente lo va a lamentar, y hoy lo estamos lamentando. Toda esta cantidad de crisis de refugiados, que de alguna manera ha traído problemas también para los diferentes países de la región, por el tener que sostener, poder darle una organización a todo esto proceso de refugiados, pero también ahora estas hordas criminales que vienen tratando de desestabilizar, de meterse en las estructuras políticas, y esto es sumamente grave, ¿no? Inclusive tocamos aquí y resalta el tema de Perú, que también allí se intentó, pero afortunadamente hay unas miradas positivas que no podemos dejar de un lado, Sandra. Curiosamente, a pesar Continúa. de que ellos están intentando meterse, desestabilizando, metiéndose, infiltrándose, sin embargo, están generando caos, pero al mismo tiempo están generando repudio de la sociedad. La sociedad civil está despertando, la sociedad civil está despertando poco a poco, y lo que usted está denunciando, Norbey, a partir de las investigaciones del coronel Pazmiño, es muy importante, por ejemplo, que países como Colombia y Brasil, que serían probablemente Argentina también los próximos a los que apuntan, porque ya vemos que son parte del Grupo de Lima o de los países que apoyaron el TIAR para Venezuela y son entonces el blanco fácil. Sería muy importante que las organizaciones, o más bien los organismos de seguridad de los estados, estén con el ojo abierto, muy atentos, porque este mismo grupo que se está yendo de país en país a infiltrar las marchas seguramente va a venir para el 21 de noviembre estar aquí en Colombia. Sí, por eso estaba leyendo de manera positiva cómo el gobierno del presidente Iván Duque ya organizó junto con la policía y los militares para prevenir, anticiparse a lo que puede ser posiblemente la infiltración de estos grupos que ya se han venido dando. Inclusive la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ya lo había adelantado ella, que estos diferentes grupos que se encontraban en Bogotá encapuchados
posiblemente se habían enviado desde Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y es que para nadie es un secreto que Nicolás Maduro tiene una verdadera amenaza al gobierno colombiano, porque Colombia ha sido el principal motor de lucha contra la tiranía que hoy está en Venezuela. Recientemente fue Colombia que llevó y activó el tema del TIAR. Fue Colombia presentado ante las Naciones Unidas todo el tema del apoyo y la aquiescencia de parte del régimen de Nicolás Maduro a los grupos terroristas del ELN y la FARC. Ha sido Colombia el artífice de esta lucha también, y por lo tanto se ha convertido también inevitablemente en su peor enemigo. Por eso al enemigo hay que atacarlo, y ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, Sandra. Ellos van a seguir buscando la manera de hacer el daño, y allí está la persecución contra el presidente Uribe, y está la forma de desestabilizar también a Colombia. Estos no van a descansar hasta lograr su cometido, y por eso hay que anticipar, y por eso se deben buscar todos los mecanismos posibles para darle frente a estas estructuras que están buscando la manera posible de generar un daño en nuestra región, a la fuerza, ¿no? De hecho, la Organización de Estados Americanos recibió esa denuncia contundente del canciller Carlos Holmes Trujillo, donde citó con nombres propios como resultado de la inteligencia colombiana, de los que habían estado infiltrando esos primeros intentos que hubo hace 2 semanas que generaron disturbios en Bogotá, y seguramente ha avanzado la investigación. Conociendo las fuerzas de seguridad colombianas, estoy segura que están armando ya toda una estrategia integral para impedir que el próximo 21 de noviembre, cuando es el paro nacional, no lo van a permitir, pero para que no lo vayan a intentar tampoco, esta situación de infiltrar esas marchas y terminar en estos desmanes. A propósito, Norbey, de la OEA, pasemos a Bolivia, porque la OEA manifestó una profunda preocupación por ese escándalo de presunta corrupción tras las elecciones que dejaron supuestamente como ganador a Evo Morales por un estrecho margen, con un primer conteo de los votos virtuales, y estamos viendo en este momento, como apoyo a esta entrevista, unas imágenes de un video que nos llega de varios de los civiles que están denunciando cómo ese voto físico no fue contabilizado en Bolivia, cómo están arrumados los paquetes sellados, desconocidos, ignorados, porque ya salió el gobierno diciendo abiertamente a través de su Consejo Nacional Electoral que era Evo Morales el ganador. Usted, que ha investigado muy bien el tema de Bolivia, Norbey, ¿cómo ve la situación? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Las maquinitas estas que usted denuncia hace muchos meses fueron las culpables de este fraude electoral? Ellos aplicaron un voto manual, pero al momento de pasar la data al Sistema Nacional Electoral, ocurrió un fenómeno que ha pasado en Venezuela, pasó recientemente también en Argentina. De pronto el sistema se corta, y es allí donde puede ocurrir cualquier cosa. Es en ese momento, según los expertos de Sparmati, por ejemplo, es allí en esa oportunidad donde se aprovechan los diferentes hackers para movilizar, para cambiar los números a favor de aquel candidato que se quiere imponer. Esto ya es costumbre, ya esto forma parte de esa forma como actúa para imponerse mediante la usurpación del voto del electorado, y evidentemente esto es un problema grave. Pero más grave viene a ser lo secundario, las pruebas fehacientes precisamente de toda esta cantidad de información, de videos, cómo la población encuentra centenares y centenares de cajas que contienen el voto, pero curiosamente es el voto de los electores a favor todos de Evo Morales, y resulta que es en una zona donde mayoritariamente las personas son de oposición, y allí no iba a salir ganando Evo Morales. Curiosamente, ¿por qué se impone allí, en esta región, este tipo de acciones? Entonces es aquí donde uno comprueba que cuando sale toda esta información a la luz, ya es suficiente para uno decir, aquí hay un verdadero fraude. Es exorbitante, inclusive una cantidad excesiva de cajas en la casa, nada más y nada menos que del ministro de Minas. ¿Por qué reposan estas cajas electorales en la casa del hijo del ministro de Minas? Esto es lo que comienza a generar muchísima suspicacia, y por supuesto los números están todos enrevesados, no se conforman. Miren la otra data que llama la atención. Sí. El día domingo los datos apuntaban concretamente a 7 puntos de diferencia entre Evo Morales, por supuesto, y Carlos Mesa. Pero curiosamente, al día siguiente aumenta, cuando esto casi es irreversible.
Realmente a los expertos que manejan bien el elemento electoral saben que esos números prácticamente son irreversibles y el cambio que puede existir es mínimo, de pronto 1 punto, 1.5 puntos, pero es mínimo. Y de pronto de un día para otro pasa de 7 puntos a 10 puntos. ¿De dónde sacan tantos números? Sí. ¿Cómo es posible que sacan esta cantidad de números? Es allí donde, por eso es que se denuncia, y por eso el día de hoy la renuncia de uno de los principales del Consejo Nacional Electoral de Chile y una de las principales voceras del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué lo hace? Porque están viendo tantas irregularidades y están protegiendo la democracia y por eso se retiran, Sandra. Aquí lo que ha pasado es le han robado al pueblo boliviano su facultad de elegir soberanamente a aquel que considere que es verdaderamente el que debe gobernar ese país. Y el otro problema grave, es totalmente irrito estas elecciones, por una razón lógica, porque ya en un referéndum consultivo se le preguntó a las personas, al pueblo boliviano, si quería o no quería la reelección de Evo Morales, y el pueblo le dijo que no. ¿Y por qué ahora Evo Morales se impone como todo un dictador, como todo un déspota, pasando por encima de la voluntad del pueblo boliviano? Esto es totalmente nulo desde un inicio. Que la gente haya salido a votar ha hecho un gran esfuerzo, pero es nulo en toda la naturaleza. Y aquí vimos de forma lamentable cómo el mismo Almagro favoreció esta elección de Evo Morales y se criticó arduamente. Ahora, eso iba a decir, Norbey, discúlpeme que aquí diga, pero es que yo creo que abre preguntas muy oscuras, y si la Organización de Estados Americanos realmente es garante de la democracia y si supuestamente está mostrando esa profunda preocupación por ese escándalo, pues yo creo que debe actuar. Además, acuérdese que estaban hablando de una segunda vuelta inminente. ¿Qué pasó con esa segunda vuelta? Precisamente porque ellos saben que ante un voto, tal como ocurre en Venezuela, ya Evo Morales tiene un rechazo contundente. La expresión del rechazo fue el hecho de que haya perdido este referéndum consultivo, ya manifiesta que hay una inmensa mayoría que no está de acuerdo que él siga. Entonces, ¿cómo es posible que esta inmensa mayoría que dice que no siga, ahora esa mayoría dice que sí quiere seguir? Es contradictorio internamente, totalmente incongruente en todo su estilo. Por eso los números no coinciden, y con tantas pruebas, con tantos elementos probatorios, elementalmente esto nos lleva a decir que aquí lo que hay es un gran fraude electoral para imponerse Evo Morales más en el poder. Estamos delante de un dictador, Sandra, no tenemos otra palabra para calificar a Evo Morales sino como un dictador pasando por encima de la voluntad del pueblo boliviano. Claro, y usted lo ha mencionado muy bien y ha descrito esa actitud, esa sensación que tiene el pueblo en Bolivia. A propósito, vamos aquí a hacer un paralelo muy interesante, Norbey, porque no sé si usted cree en el tema del Dharma y el karma instantáneo. Mientras vemos un Diosdado Cabello, un Nicolás Maduro que salen airosos, soberbios, diciendo que la brisa bolivariana se va a convertir en un huracán, vemos a la par en Bolivia un despertar de la sociedad civil, y es uno de sus aliados. Este régimen de Bolivia sería en este caso uno de los aliados del régimen de Nicolás Maduro, y en este caso, en este país sería la sociedad civil la que está despertando y dice: no queremos fraudes en las elecciones, no queremos más gobiernos de Evo Morales, no queremos un cuarto mandato. ¿Usted cree que esto se puede convertir en un karma instantáneo? Ya se ha convertido. El hecho de que salgan las personas tantos a manifestar, a expresar lo que está ocurriendo en Bolivia, evidentemente lo que ocurrió el día de ayer con la estatua de Hugo Chávez, que la destruyeron, hoy están enardecidas las calles de Bolivia. La gente sabe en su frustración de ver cómo pisan sus derechos principales de elegir electoralmente a un gobierno y cómo pisotean ese deseo de voluntad. Resulta que hoy el pueblo boliviano está despertando. La supuesta brisa, por eso el famoso dicho, el que escupe para arriba, Sandra, le cae encima. Sí. Y está pasando. La supuesta brisa, ahora se ha despertado la voluntad democrática del pueblo boliviano, que está expresando su sentir, y es justo y deben continuar en su lucha, porque es totalmente ciudadano hacerlo, están en el derecho. De hecho, escuchaba a uno de los líderes bolivianos decir: ¿de qué nos vale estar en este país esclavizado sin libertad? Mejor es morir, pero con libertad. Ellos están luchando, ellos están peleando,
pero no se están enfrentando contra cualquier estructura, como lo ha dicho también el presidente Piñera. Se están enfrentando con una estructura que no solamente tiene su maqueta en Bolivia, es una estructura que donde se asientan, allí comienzan a apoderarse de todas las estructuras del poder, el ejército, el Consejo Nacional Electoral, los tribunales principales del país. Claro. Todo está de pies a los regímenes, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, como lo pretenden hacer también en México y como seguramente lo va a querer hacer Alberto Fernández en Argentina. Entonces, cuando ocurre esto, que todos los poderes están de rodillas ante un régimen específico, es allí donde la voluntad del pueblo comienza a perder efecto. Causan mucha presión, pero cuando no se cuentan con las instituciones dispuestas, como sí pasó en Ecuador, que las instituciones totalmente soberanas, independientes, democráticas, allí se pudo dialogar tranquilamente sin causar mayor problema. Aquí no ocurre lo mismo. Estamos ante una dictadura y la presión sí puede causar, pero no puede pasar como en Venezuela, que termina el ejército, terminan las policías reprimiendo la voluntad y el deseo de los ciudadanos, inclusive asesinando. Y esto es a lo que nos estamos enfrentando realmente. Norbey, vamos a Venezuela porque justamente está ocurriendo lo mismo, este panorama que usted nos está dando en Bolivia, donde hay un despertar de la sociedad civil. En Venezuela se vive. Venezuela es uno de los pueblos, yo diría, más despiertos, más fuertes, resilientes, resisten. Ahí van y vemos ahora a las enfermeras, a los maestros, a los chicos de las universidades que están convocando a un paro nacional en Venezuela contra esas violaciones de derechos humanos porque no dan más. Vuelve y juega, y usted lo dijo muy bien, escupieron para arriba, les va a caer en la cara. ¿Cómo va a ser ese paro en Venezuela? Uno de los problemas y dijiste algo muy favorable, muy positivo, y lo celebro contigo, Sandra. El pueblo venezolano ha sido un luchador incansable. Durante 20 años hemos tenido que soportar y hemos tenido que enfrentar, aún experimentando la muerte, porque hemos visto grandes líderes que han perdido la vida. Estamos hablando de Oscar Pérez, tantos estudiantes, tantos hombres y mujeres que han tenido que perder la vida frente a nosotros en una protesta donde el régimen dispara directamente contra los más vulnerables, aquellos que se enfrentan a este régimen. Esto ha sido durante 20 años. Nadie puede negar que los venezolanos hemos luchado, pero también nos hemos enfrentado a la crisis que nos llevó todas estas estructuras. Muchas protestas, sí, ciertamente. Nosotros celebramos porque la protesta nos permite generar presión. Pero lo que está pasando ahora ciertamente van apareciendo estas protestas de las enfermeras, van apareciendo también protestas de los docentes, y el presidente encargado Juan Guaidó para el 16 de noviembre ha llamado también una protesta nacional, inclusive paro, ¿no? Se involucra en este caso. Sí. Pero es lo que viene ahora el análisis de los críticos. Yo soy uno de ellos que planteo que una protesta simplemente salir por salir, contarnos en la calle, tomarnos una fotografía en la calle y luego retirarnos a nuestras casas. El régimen de Nicolás Maduro se sienta y se ríe porque durante 20 años él ha vivido de cómo el pueblo venezolano ha bajado la guardia en llegar solamente a tomarse una foto. Yo creo que es el momento que, más de llamar a una protesta aislada, creo que lo más recomendable en este momento es a un paro nacional indefinido y una presión de calle indefinida, porque en la calle sí genera una presión extraordinaria. Ningún régimen como este se puede quedar tranquilo, indiferente, cuando vea a un pueblo, a una sociedad enardecida, buscando su democracia, buscando su libertad. Cuando los pueblos despiertan, los tiranos tiemblan. Y eso está demostrado históricamente, Sandra. Está demostrado, pero además usted habla de una unificación, y esto también es muy importante, porque en la medida que hemos podido hablar, especialmente desde aquí, desde este espacio, con varias personas, pareciera que están tirando para un lado diferente. Su apreciación como venezolano, ¿cuál es? ¿Falta definitivamente unidad nacional? ¿Cree que hay divisiones? ¿Qué es lo que está dividiendo a los venezolanos? Sí, lógicamente, en Venezuela nuestro mayor problema, existen divisiones en Venezuela, claro que sí existe, aunque se intentan negar las divisiones, hay luchas de poderes internas. Hemos visto a María Corina
Por un lado, hemos visto al presidente encargado Juan Guaidó, que aunque uno le pregunta, dice, todos estamos cohesionados, pero hay que reconocer, hay luchas internas de poder. No olvidemos en aquella oportunidad cuando Mike Pompeo sacó a la luz una información que después trataron de negarlo, pero esa voz es reconocible 100%, la voz de Mike Pompeo, hablando de 40 personas que están en la lucha del poder internamente en Venezuela. Y esto se ha sentido, y no hace falta ser un experto o un estratega para darse cuenta que eso realmente está pasando. Creo que se necesita hoy más que nunca una cohesión y establecer una ruta, pero una ruta segura. Esta ruta de salir a la calle un día, 2 días, pero con todos los líderes al frente. Porque es muy fácil enviar a los principales, a las personas, a los ciudadanos, a que se pongan el pecho y ellos se quedan mirando desde lejos, tomándose la foto y se retiran. Yo creo que los principales líderes deben cohesionarse. Vemos a una María Corina, vemos a un presidente encargado Juan Guaidó, vemos a algunos diputados, cada uno por su lado. Entonces yo creo que es necesario en este momento una cohesión, porque los venezolanos, Estados Unidos realmente, los venezolanos, existe un gran capital del fervor, del deseo de salir de este régimen criminal. Y creo que el presidente encargado Juan Guaidó no ha sabido manejar ni capitalizar la fuerza, la energía y el poder que tienen las masas para sacar este régimen criminal. Hoy los venezolanos están apagados, Sandra. Claro. Hay que decirlo de esa manera. Están apagados. Cada uno está en un estado de indefensión emocional donde no saben ni siquiera qué van a hacer, cómo van a comer. Y el régimen de Nicolás Maduro, para él es sumamente cómodo ver que los venezolanos no están haciendo nada. Pero recientemente hicimos una encuesta, Sandra, preguntándole precisamente una encuesta con 2 preguntas. ¿Considera usted que mientras esperamos la activación del TIAR, una intervención militar, quedarnos pasivamente o una presión sostenida de calle? Sandra, el 93% de las personas que participaron, aproximadamente unas 17,000 personas, dijeron presión de calle, el 93%. El otro 7% dijeron, nosotros creemos que hay que esperar una intervención militar. Pero la inmensa mayoría está dispuesta, la inmensa mayoría, cuando realmente existe un llamado serio, bien estructurado, bien definitivo, es lógico que la inmensa mayoría se va a encontrar en la calle. Pero falta una estructura seria, porque llamar por llamar no tiene ningún tipo de sentido si los venezolanos no están claros de cuál es el objetivo. Y el objetivo de todos los venezolanos es una presión determinante para la salida del régimen de Nicolás Maduro, y a eso no hemos apostado. Norbey, yo no lo puedo dejar ir sin hacerle esta última pregunta. Ahora que usted menciona encuestas, nosotros hicimos una similar cuando se conoció el acuerdo de las elecciones que fue aprobado por la Asamblea Nacional con participación también de diputados oficialistas. La pregunta que se les hizo es, ¿usted qué prefiere, elecciones o que siga adelante el TIAR? Aclarando que una cosa pues no frena la otra, es decir, así haya elecciones, el TIAR va a continuar adelante. Pero queríamos tamizar un poco, tener ese termómetro de qué opinaba la gente. Y fue una respuesta muy similar. El 94% dijo que siga adelante el TIAR y no estaban de acuerdo con las elecciones. Su posición, Norbey, como venezolano. Sandra, yo estoy claro desde mucho tiempo que no estamos frente a una estructura democrática. Estamos ante una célula terrorista que está involucrado con grupos como el ELN, la FARC, el narcotráfico, el terrorismo mundial. Y este grupo evidentemente no piensa dejar el poder por las buenas. Es un grupo que pretende quedarse. Y Nicolás Maduro ha sido muy claro. Tiene un programa de gobierno hasta el 2025 y lo está aplicando. De hecho, recientemente todos los procesos económicos que aplicó precisamente con un objetivo de dar a entender que el proceso o el programa presidencial continúa estable. Y por otro lado, el mismo Diosdado Cabello y sus principales voceros han dicho que las únicas elecciones que vienen de forma inmediata son las elecciones parlamentarias, porque toca dentro del cronograma electoral, y las próximas desde el punto de vista presidencial es en el 2025, ya cuando Nicolás Maduro termine el poder. No hay ningún tipo de deseo por parte del régimen de Nicolás Maduro de abandonar el poder ni ir a ningún tipo de elecciones. Por lo tanto, ingenuamente aquellos que están apostando, deseando
irse o intentar que el régimen vaya a elecciones, están jugando y tal vez están activando la ingenuidad o engañando a la inmensa mayoría de los venezolanos. Yo creo que este régimen y nuestra región así lo está comprobando, que la única manera que este régimen pueda salir es con una intervención militar. Y el mismo expresidente Álvaro Uribe ha sido tácito también en esa expresión, porque no estamos delante de un sistema democrático, estamos ante una célula terrorista que se ha impuesto, que se ha convertido en un problema de seguridad para la región, y evidentemente la región tiene que unificarse, porque ya no es un problema de Venezuela, ya no es un problema que los venezolanos tienen que enfrentar, es ahora un problema regional que los países que lo comprenden tienen que dar la cara. De lo contrario, tal como me lo decía cuando yo le hice una entrevista a usted misma, Sandra, usted me decía, Norbey, si no vamos a tener que lamentar el no haber hecho absolutamente nada. Y esto es responsabilidad de los presidentes de la OEA, del Grupo de Lima, es su responsabilidad, Sandra. Y nosotros, a mí me preocupa enormemente que no veo al Grupo de Lima, no veo a los diferentes países alzando su voz, estableciendo un programa para enfrentar, porque ellos sí lo están haciendo y a ellos sí le está funcionando su programa. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para enfrentar este problema. Así es, Norbey, ese panorama que usted está dando desde una perspectiva realista, profunda, de análisis denso, pero muy cierto, hay que tenerlo presente. ¿Qué está haciendo el TIAR? ¿Qué están haciendo los cancilleres? Recordemos que habían dado un plazo de consulta de cancilleres de 2 meses, ya ha transcurrido el primer mes, hay que estar atentos a lo que viene ahorita en noviembre, pero sí que valido mucho, me uno a ese reclamo que tú estás haciendo, porque si no hacemos nada ahora, la democracia en América Latina se va a morir. Y es verdad, me sostengo en lo que te dije esa vez que interactuamos en tu canal Hasta que caiga la tiranía. Como siempre, Norbey, es un gustazo, espero que esta no sea nuestra última vez, es la primera en G24, pero espero que sean muchas veces y que sigamos unidos en esta causa, precisamente para darle esperanza a los venezolanos. Por supuesto, claro que sí, Sandra. Para mí siempre un gusto poder servir y poder seguir trabajando también para seguir informando. Creo que cada vez que hacemos este trabajo de informar, estamos abriendo conciencia, estamos sembrando la responsabilidad que tenemos todos de mantenernos en la lucha para sacar esto que no solamente me atenta a mí, no solamente atenta a los ciudadanos de nuestra región, nos atenta a todos de manera individual. Y cada país que entra en crisis, ya le está pasando a Chile, cada país que entra en crisis afecta inevitablemente la calidad de vida individual de cada persona, y eso no podemos negarlo. Hoy, tantos emigrantes, tantos refugiados en la región, ha venido afectando, y eso se ha convertido en un serio problema que hay que también darle el frente, y no basta con solamente restringir la entrada, el frente debe ser un poco más complejo de lo que sencillamente estamos viendo. Norbey, así que bueno, gracias. Pero no lo voy a ir sin esto. Norbey Marín, psicólogo, además, como les digo, una muy buena fuente periodística para nosotros, incluso los periodistas, y yo no quiero que se vaya de Informativo G24 sin decir lo que usted dice siempre en su canal, Hasta que caiga la tiranía, y los invito para que lo visiten y se suscriban también. A ver, Norbey, despide a usted esta entrevista. Me diste desde el alma, porque ese es el lema que me da esperanza todos los días para seguir luchando. Porque este programa se ha convertido en una esperanza, porque dice hasta que caiga la tiranía, y mi último programa va a ser precisamente cuando caiga la tiranía. Bueno, nos seguiremos viendo. Gracias, Sandra, por invitarme, y este programa va a ser hasta que derroquemos esta tiranía. Gracias, Sandra. A ti, Norbey, gracias. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv